Hola, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas Ay, tardes. ministro, qué buen Claro. equipo tiene para hacer esto. Cómo me gusta ese micrófono, ese aparato. Qué bueno. Qué joven es usted, ministro. Qué joven. Realmente No, tiene no, no 44. tanto ya, no tanto. 44. 44, sí. Ay, re joven. Re joven. Ministro, ¿usted es casado? ¿Cómo es su vida? Estoy casado, tengo 3 hijos, Bautista, Eso. Ernestina y Josefina. ¿Y los tres hacen la escuela virtual en su casa? Virtual, a distancia, sí, es un gran desafío. Es su señora, me imagino, ¿no? Que es usted. Sí, un poco yo los fines de semana, ayer a la noche con Bautista, estábamos haciendo un experimento con agua caliente, agua fría, un saquito de té. Así que viendo cuánto tardaba en ponerse el color el agua. Pero no, principalmente ellos con las maestras y con mi esposa todos Claro. los días tratando de organizarlos. O sea que usted vive en carne propia lo que están pasando miles y miles de niños, de padres, de situaciones en los hogares. Es el mejor para entenderlo. Sí, en Dicen, un hogar que tengo que agradecer que los dos somos universitarios, que tenemos computadora. Digo, no toda la Argentina no, tiene la suerte que tenemos nosotros, ¿no? Y nuestra absolutamente. responsabilidad es darle la respuesta necesaria a una Argentina que está atravesada por la desigualdad, ¿no? Y eso complejiza Claro. muchísimo la posibilidad de aprender desde el hogar. Sí, la verdad que sí. La pregunta clásica que debe estar harto de contestarla, en agosto piensa que sí comenzarían las clases. Todo depende de cómo se desarrolle este virus, ¿no es cierto? Pero en el mundo prácticamente el 80% de los colegios pararon, se detuvo la enseñanza, la educación, la enseñanza presencial me estoy refiriendo. ¿Y usted cree que en agosto hay posibilidades o todo dependemos de los argentinos, en nuestro caso, que respetemos? Va a ser diferente, va a ser mitad presencia, mitad virtual, ¿no? Si se inician. Sí, la verdad no tenemos la certeza, ¿no? Pedro Can, y lo repite siempre el presidente, dice, estamos escribiendo la obra arriba del escenario. Claro, día a Y día. que, y que muchas veces, digo, contener el proceso de contagio, que es el esfuerzo que estamos llevando adelante todos, modifica por momentos los tiempos. Y tenemos que ver qué ocurre en las próximas semanas con la circulación del virus en los distintos puntos del país, cómo responde nuestra sociedad a lo que es el marco de la apertura de ciertos sectores del trabajo, y después ver y analizar con mucho detalle lo que está pasando en Europa, porque esta semana comenzaron a regresar de manera escalonada a las escuelas y tenemos Sí. que ver qué impacto tienen en el campo epidemiológico con los contagios. Si las noticias son buenas, va a ser un buen augurio para volver en agosto o septiembre, pero yo he hablado con varios ministros y ministras de esos países y no tienen la certeza que se pueda sostener, porque los chicos y los adolescentes, afortunadamente, el virus no los impacta a ellos personalmente. Digo, el nivel de impacto es muy bajo, pero pueden ser multiplicadores de los niveles de contagio. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos garantizar la salud de nuestra comunidad educativa, no es solo en los estudiantes, sino también en nuestros docentes y en las familias, porque la salud la hemos priorizado todos. Es verdad. Pero en Europa les queda un mes y medio de clases, ¿no? Porque ya en julio prácticamente. El otro día veía en un colegio francés que los niños en el recreo entran nada más que 15 por aula. No sé cómo vamos a hacer acá. Los ponen en unos cuadrados y pueden jugar desde ahí. Es bastante cruel por otro lado, ¿no? Que no se pueden tocar, no pueden acercarse, no pueden abrazarse. No, y Es, tienen esas máscaras de acetato transparente también. es verdad. Bueno, digo, los Dar la chicos, vuelta. sí, la verdad que en la educación inicial, en los primeros tramos del primario, la sociabilización es un componente central del aprendizaje, ¿no? Y yo lo he hablado los otros días con un pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que venimos trabajando varios aspectos,
que los chicos también están inventando, están pensando nuevas maneras de divertirse en el marco del distanciamiento social, ¿no? Y es todo un desafío que vamos a tener que transitar, porque hasta que haya una vacuna, los expertos nos dicen que vamos a tener que convivir con ese distanciamiento físico, social, que es una de las pocas herramientas que tenemos para detener el contagio, ¿no? Y además, por supuesto, profundizar todas las medidas de higiene, de lavarnos las manos, de tener los tapabocas. Tapabocas y todo eso. Ministro, ¿y qué va a pasar con los alumnos de quinto año, por ejemplo? Para mí, personalmente, los de quinto año y los que entraron al primer año de la universidad, es un doble esfuerzo. ¿Por qué? Los de quinto año, porque tienen que dar exámenes para entrar a la universidad, si no se les complica cómo van a hacer con sus exámenes. Y los que entraron a las universidades el primer año, venían con un ritmo del colegio bueno. Y yo, que tengo un hijo adolescente, veo que están como, ya, viste, dar una clase virtual a cuando sos más grande, que ya saliste del colegio, se complica, se complica. También me parece que se complica en el primer grado y segundo grado, donde los chicos tienen que alfabetizarse, aprenden a escribir, aprenden a leer correctamente, aprenden a sumar, a restar. Es un momento muy importante de la educación. Bueno, estamos en un momento excepcional. Digo, no tenemos que olvidar que estamos en el medio de una pandemia, ¿no? Porque eso nos termina de acomodar frente a estos desafíos claros que tenemos. Nosotros creemos que hay que poner el foco justo donde ustedes están diciendo, ¿no? Los que terminan el secundario. Claro. Inclusive recién hablaba con un colegio, con varios estudiantes de un colegio de Córdoba, del sexto año del secundario, que ellos estaban preocupados desde el viaje de egresados hasta el ingreso en la universidad. Nosotros ahí tenemos que ver cuándo podemos volver físicamente a las aulas, cómo ponemos en valor todo este desafío de aprender en el hogar, y con los del secundario vamos a tener, con los últimos años, vamos a tener que imaginar un módulo específico para presencial, el primer trimestre o cuatrimestre del año próximo, para cerrar los 14 años de educación obligatoria y poder darle todos los elementos para que se proyecten a la educación superior, universitaria o terciaria, articulando con las universidades, para que empiecen en mayo el año que viene. Generalmente empiezan en abril, y articulando también cursos de ingresos, que muchas de ellas tienen. Pero en la excepcionalidad que estamos, todos tenemos que buscar nuevas alternativas y nuevos caminos. Y le quiero hacer una pregunta. Adriana, sí. Digo yo, en este devenir de esta educación virtual, ¿los maestros tienen oportunidad de evaluar a cómo van los chicos, de tener un control, si es que realmente están aprendiendo? Bueno, nosotros decimos que no es necesariamente educación virtual, porque no todos nuestros estudiantes y docentes tienen acceso a la computadora o a una conectividad de banda ancha, ¿no? La mayoría de la conectividad es por celular, ¿no? Y los celulares, en los sectores trabajadores o más vulnerables, se agota la conectividad cuando se acaba el crédito, ¿no? En la transmisión de datos. Y hoy justo tuvimos por la mañana una larga reunión de casi 4 horas en el marco del Consejo Federal de Educación, donde están las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, universidades, representantes del Congreso y de los sindicatos docentes, donde aprobamos, ¿no?, una resolución vinculada a los procesos de evaluación en el marco de la no concurrencia física a la escuela. Para nosotros evaluar es un componente central de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro lo hace y la maestra lo hace cientos de veces a la semana. Digo, en cada ejercicio, en cada trabajo hay una evaluación. Ahora, lo que decimos es que no es momento de calificar, que es poner una nota. Hoy hay que evaluar conceptualmente, hay que evaluar pedagógicamente. Tenemos que evaluar el proceso de esfuerzo que están llevando adelante familias, estudiantes y docentes. Ver qué se hizo bien, ver qué se hizo mal, qué hay que profundizar, porque vamos a tener que sostener este esfuerzo durante los próximos meses. Calificar, poner una nota, implicaría no una nota al niño o a la niña, porque nadie aprende solo, aprende en el contexto del hogar, ¿no? Y no es lo mismo el hogar donde hay una computadora, donde no lo hay. Estaríamos calificando esa realidad.
No es lo mismo los adultos que pueden acompañar a los más pequeños que aquellos que no tienen la trayectoria educativa. Entonces, Claro. es un lugar común decir que cada casa es un universo, pero es la realidad. Entonces nosotros decimos que tenemos que evaluar, pero no calificar, y estamos trabajando en los distintos diseños institucionales para la vuelta a la escuela. Qué línea tan fina esa, ¿eh? Tremendo. No, muy Difícil, fina. para un maestro es difícil. ¿Y otorgaron los créditos a los docentes para que se puedan comprar computadoras? Era un proyecto eso. Sí, hoy justo hablé con el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker. Tenemos una reunión el lunes para terminar de delinear lo que va a ser una línea de crédito específico para Claro, docentes. para evitar el Al mi- teléfono y poder, claro. no, y la verdad que hay un problema de conectividad y de acceso a la conectividad. Nosotros al mismo tiempo estamos trabajando, que hemos lanzado una línea de acción vinculada a una plataforma educativa argentina, Sí, desarrollada desde el Estado, que garantice algo para nosotros central, que es la gratuidad de toda la navegabilidad educativa. Porque hoy, por ejemplo, los portales de la provincia y nuestro portal, como los portales o las páginas de las 57 universidades nacionales, no consumen datos de los teléfonos celulares al navegarla. Es una gestión que hicimos con el ENACOM ante las 3 empresas de telefonía que acompañan esta iniciativa. Ahora, cuando el docente usa WhatsApp o el estudiante usa WhatsApp, Facebook o un blog o una plataforma como Zoom, ahí se consumen los datos y no son gratuitos. Entonces tenemos que generar todas estas soluciones en una única plataforma para que realmente la navegabilidad educativa sea gratuita y es parte de lo que nosotros queremos garantizar desde claro. el gobierno. ¿Marce? Doctor, ministro, le quiero hacer una pregunta. Leí un artículo en donde evaluaban el regreso al colegio de la siguiente manera. Por ejemplo, de la semana dividían al grado en dos, la mitad iba 4 días, la otra mitad iba otros 4 días. Cada 10 días creo que faltaba una mitad como para pensar si alguno se contagió, que a los 10 días se manifiestan los síntomas, como que había todo un sistema para poder garantizar un registro importante de los chicos si están contagiados, si no están contagiados. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, le quería preguntar también si se puede usar, por ejemplo, el mes de febrero en su totalidad para un poco compensar el tiempo perdido. Los chicos Bueno. encantados lo que estás diciendo, Marcelo. No, bueno, pero están, es una realidad. Bueno, estamos trabajando en los protocolos necesarios, ¿no?, para tenerlos listos al momento que la salud nos permita proyectar el regreso físico a las aulas. Pero van en el camino de la progresividad, de dividir las aulas, un día una mitad, así sucesivamente, estar en el aula, al día siguiente estar en la casa, con actividades que haya proyectado la maestra o el maestro, el día subsiguiente trabajar y evaluar lo que se hizo en la casa y seguir con la agenda pedagógica de ese momento. Sí, y no va a poder haber tantos alumnos en la clase. Bueno, No por va a eso la poder. cuestión de subdividirlos, que la mitad vaya un día, la mitad vaya un otro. Eso Sí. estamos trabajando. Claro. Ministro, olvidémonos de la pandemia un minuto. Olvidémonos. No le contesté febrero. Ah, Sí, febrero. sí. No, esto lo tenemos que consensuar con las provincias. Ahora, yo tengo una mirada clara. Si nosotros estamos diciendo que nuestros docentes y nuestros estudiantes están haciendo un enorme esfuerzo en este momento, es contradictorio eliminar vacaciones. Al mismo tiempo, creo que después que pasemos este momento de tanta angustia, tan difícil para todos y todas vamos a necesitar un respiro. Y el respiro son en parte de las vacaciones. Y después lo va a necesitar nuestro sector del turismo. Vamos a tener que reactivar nuestro sector del turismo porque hay mucho empleo ahí. Y después tenemos que ver la trayectoria de 14 años de educación obligatoria. Y vamos a tener que sí reorganizar e intensificar los saberes en el 2021, en el 2022 de ser necesario. Por eso nosotros planteamos un módulo específico para los que están terminando la escuela. Pero al resto vamos a tener que reorganizar y trabajar, garantizar esos saberes en una realidad de una profunda desigualdad educativa que no nació con el COVID-19, ¿no?, que es previa
y hay que asumirla y hay que tomar las medidas necesarias para disminuirla, y en eso estamos trabajando. Los colegios privados, muchos están cerrando y están quebrando, ¿no? No, más que los colegios, los jardines, ¿eh? Los jardines maternales han cerrado. Los colegios no, pero ¿siguen ustedes dando subsidio a algunas escuelas privadas? Bueno, hay jardines maternales, que es una instancia no obligatoria, después están las instituciones de gestión privada. El gobierno ha creado un programa que se llama Programa de Asistencia a la Emergencia del Trabajo y la Producción, ¿no? Se han presentado 2.600 aproximadamente establecimientos educativos. Ahí hay una complejidad que estamos trabajando para resolver, que hoy lo hablamos también nuevamente con las provincias. La mayoría de las escuelas tienen algún tipo de gestión privada, tienen aporte o subsidio. El subsidio es sobre la planta orgánica aprobada en la provincia. Esos subsidios generalmente son del 100% de esa planta, que no quiere decir que son todos los maestros, pero una parte importante de los maestros. El subsidio implica que la provincia transfiere el salario y se le paga el 100% al maestro. O sea, ese maestro está teniendo la garantía de que se le pague el sueldo. ¿Qué hace este programa de asistencia? A las escuelas de gestión privada que no tienen subsidio, se les va a aportar la mitad del salario, hasta 2 salarios mínimos, que son 32.000 pesos, directamente al salario del trabajador. ¿Qué estamos determinando? ¿Cuáles tienen subsidio y cuáles no? Y dentro de los que tienen subsidio, ¿qué trabajadores de esa escuela no tienen subsidio para así poder pagar hasta la mitad del salario? Como son jurisdicciones distintas, estamos terminando de unificar la información para poder pagarle directamente al maestro. Faltan escuelas que no se han presentado, lo que le decimos a las escuelas que cumplen los requisitos del ATP, que implica que solo han logrado aumentar el 5% de la facturación nominalmente entre marzo del 19 y marzo del 20, que implica, por la inflación que hubo, una importantísima caída de facturación, se presenten y van a poder recibir la ayuda. Casi el 70%, ministro, de algunas escuelas les cayó la factura. Demora, pero ¿qué complejidad tienen las escuelas además? Que le ha caído la recaudación, pero no la facturación, ¿no? Entonces, la recaudación. No, porque muchas veces la escuela factura, pero no se le queda un crédito con la familia, que no puede pagar obviamente la familia hoy, pero no se ha pagado. Entonces, esto es una norma de carácter general, pero han ingresado muchas escuelas, estamos trabajando con las provincias y con las asociaciones que nuclean a estas escuelas. Usted que habla mucho de las provincias, ¿no? Hay provincias que no tuvieron, una provincia sobre todo, que no ha tenido el coronavirus, que no ha entrado, no tiene ni un caso. Y otras provincias que lo han frenado. Por ejemplo, Santa Fe está bloqueada prácticamente, ya casi hace 15 días que no tiene un solo caso. ¿Esas provincias pueden empezar la escuela? Bueno, Formosa y Catamarca no tuvieron casos, ¿no? Hay provincias que hace 40 días que no tienen caso y después hay provincias donde hay mucha circulación del virus y muchos casos, como es la región metropolitana de Buenos Aires. La realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos, porque la capacidad de multiplicación del virus es altísima, ¿no? Y no tenemos que generar riesgos innecesarios de aglutinar a nuestros niños y a nuestros docentes en las escuelas. Nosotros creemos que en el corto plazo no están dadas las circunstancias para exponer a nuestra comunidad educativa a esa posibilidad. Porque veamos inclusive lo que ha sido algunos comportamientos, lo pongo como ejemplo, en Resistencia o en el partido de Moreno, donde una persona que había viajado al exterior no cumplió el aislamiento, ¿no? Generó un nivel de contagio, inclusive de vidas, de muertes muy alto. Entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y tenemos que trabajar sin apurarnos, sin presiones, para garantizarle a nuestros maestros y a nuestros estudiantes que el momento que decidamos volver a las aulas es que es el momento adecuado. Claro. La idea sería, perdón, Marce, la idea sería entonces que todos juntos, todas las provincias, todas juntas empiecen las clases. No, puede ser que se comience, digo, en algunos lugares antes que otros, pero tenemos que analizarlo, no creemos que sea en el corto plazo y al mismo tiempo ser conscientes que no hay poblaciones aisladas. Digo, es difícil sostener el aislamiento, es un contacto que puede generar un fuerte nivel de contagio. Nosotros tenemos una única escuela que está abierta en Argentina.
En la ¿no? base Esperanza. La escuela Alfonsín en la base Esperanza. Sí, Digo, y es una población aislada. Hablamos de eso. Bueno, yo estuve en una videoconferencia con ellos hace algunas semanas, pero es una población que no tiene contacto durante el año con nadie. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero es un orgullo. Es un No, orgullo. por supuesto. No le quitemos mérito a esos profesores. No, es una escuela provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la verdad que son los hijos de los científicos y de los militares además, que están en nuestras bases. Sí, de todas maneras, la los verdad adolescentes era muy lindo escucharlos, las cosas que decían. ¿Qué, Marce? Que digo, de todas maneras, está bueno lo que nos está pasando, de ver a Europa y ver Israel y ver los países que ya comenzaron, porque vamos a poder ver reflejado cuál es la evolución en países donde están empezando ya los chicos a ir al colegio. Está bueno, en esta pandemia estamos por suerte un paso más atrás en todo y podemos mirar y adquirir la experiencia. Por supuesto. Sí, eso es lo que llevó también, seamos conscientes, a muchas medidas que ha impulsado nuestro gobierno, nuestro presidente, implicó poner en valor el doloroso aprendizaje de los países europeos, ¿no? Y de países tan cercanos para nosotros afectivamente como son Italia y España. Nosotros tomamos la decisión de suspender la concurrencia física a las aulas 13 días después del primer caso positivo de COVID-19. Y hay países europeos que tardaron más de 40 y 50 días, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje del hemisferio sur y de la Argentina en particular. Lo que muchas veces era una contra, la situación geográfica de la Argentina, tan lejos, ahora nos benefició con todo esto. Pero quiero preguntarle otra cosa, ministro. Usted, cuando fue nombrado ministro, ¿qué pensaba de la educación? ¿Qué modificación quería hacer como ministro? Nuestra misión principal es que las políticas educativas estén en la centralidad de todas las políticas públicas, que permita que la escuela se transforme en la principal institución de construcción de igualdad social en la Argentina. Que lograr ese objetivo implica cumplir muchísimas transformaciones en nuestra escuela. Implica darle a nuestra escuela consensos con todo el sector de la educación. Consensos implica también un diálogo muy profundo entre el Estado-Nación, nacional y las provincias. Consensos implica también sostener los procesos de inversión en nuestra escuela, porque a nuestra escuela le exigimos muchísimo. Y hagamos el ejercicio. Cada vez que nosotros vemos algo en la sociedad que queremos transformar, si la escuela no es el primer lugar que miramos, es el segundo. Entonces es ahí donde tomamos conciencia de la enorme responsabilidad que tiene la escuela, no solo en la articulación del presente, sino también en la configuración de la sociedad del futuro que queremos tener. Y eso implica que tenemos que sostener los procesos de inversión educativa, que en Argentina ha disminuido mucho la inversión en los últimos años y que tenemos que revertir y que tenemos que dialogar con provincias, con las principales referencias académicas, con el sector docente, para lograr, ¿no?, repensar nuestra escuela y que sea un espacio que dé la respuesta necesaria. Sí, que la escuela, cuando yo era chica, era un orgullo la escuela pública. La escuela pública era donde realmente se estudiaba, y los que iban a un colegio privado eran los que no pasaban de grado o que la tenían más fácil. Y la educación pública era el alma mater de la educación. Ojalá... Por supuesto. Pero las escuelas públicas también dependían del ministerio, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero yo lo que Argentina estoy vivió... ¿Y por qué decís entonces eso? Perdón, ministro. No, cuando yo era chica, era un orgullo estar en la escuela pública versus una escuela privada. La escuela privada iban los que a veces no les costaba pasar de grado. Ojalá que la escuela pública vuelva a ser lo que era hace 50 años. Pero la Argentina siempre se destacó dentro de Latinoamérica por su escuela pública. Sí, pero en los últimos años, en las pruebas que los chicos, digamos, las pruebas internacionales, la educación argentina no estaba... por eso estoy hablando anteriormente. Bueno, igual yo les quiero decir, yo soy de los que me considero que... Era buen alumno para empezar. Más o menos. Era medio rebeldón innecesariamente, pero... Se nota que era medio rebelde. ¿La escuela pública, ministro, fue la escuela pública? Fue una escuela en Belgrano que se llamaba Andersen. Sí, está todavía, ¿eh? Sí, Christian Andersen. Christian Andersen, como el autor, el que escribía los famosos cuentos de Andersen.
Que ya no el se cuentan soldadito de más plomo. ese tipo de cuentos. Sí. No, yo creo que las utopías siempre están en el futuro. Digo, no me gusta reivindicar el pasado, ¿no? Y ver las cuestiones positivas. Yo creo que nuestra escuela, a pesar de todo lo que tenemos que hacer para mejorarla, y cuando vemos algo que sentimos que la escuela no da respuesta, no es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de la política, que le ha dado la espalda a la escuela durante mucho tiempo en distintas oportunidades. Y hoy nuestra escuela, ¿no?, que no está exenta del momento, nunca está exenta del momento que transita la Argentina, ¿no? Cuando la Argentina se derrumba socialmente, eso impacta en nuestra escuela, porque impacta en nuestros niños, que si tienen hambre no aprenden. Si los Claro. padres tienen angustia de no tener empleo, no aprenden, y se profundiza la desigualdad, y la escuela, en vez de ser un espacio de romper la desigualdad, lo único que hace es replicarla, ¿no? Y no transforma las realidades. Y a pesar de eso, ¿no?, yo creo que nuestra escuela está viviendo el proceso de mayor democratización de acceso en su historia, más allá que discutamos la calidad. Hemos universalizado, no un gobierno, sino todo el proceso educativo, la sala de 5, estamos muy cerca de universalizar la sala de 4, tenemos que avanzar en la obligatoriedad de la sala de 3 y la sala de 2, porque cuanto antes una niña o un niño se escolarice, más chances tiene de proyectar una larga trayectoria educativa. Lo mismo con el primario, ¿no? Cuando se sancionó la 1420, ¿no?, que hacía obligatorio el primario, parecía imposible. Y tardamos casi 100 años en cumplir la universalización de la obligatoriedad del primario. La educación secundaria es obligatoria hace un poco más de 10 años en Argentina. Bueno, tenemos que avanzar realmente para tener universalizado nuestro secundario con terminalidad en tiempo y forma. Hoy estamos un poquito abajo del 60%. Bueno, son todas estas cuestiones que tenemos que mejorar. Pero esa escuela del pasado no era necesariamente la escuela mucho más democrática en acceso que hoy, ¿no? Porque antes, recordemos, no todos iban al secundario y no todos terminaban el primario, ¿no? Y esto es algo que se ha cambiado. Hoy inclusive tenemos más de 2 millones de estudiantes en nuestras universidades. Y en muchas universidades, algo que es conmovedor y transformador, más del 95% son los primeros en sus familias que acceden a la educación A la universitaria, educación Bueno, ¿no? Y eso es profundamente transformador y es un ejemplo. ¿Qué digo con esto? Tenemos claroscuros como en toda sociedad. Bueno, tenemos que reivindicar lo bueno y animarnos a cambiar las cosas de las cuales no estamos conformes, y eso es un trabajo que excede un gobierno. Yo creo que en el campo de la Pero que haya educación tiene que ser... continuidad, ministro, eso es lo importante. ¿Alguna vez pensó que iba a ser tan joven el ministro de Educación? No, no sé si ministro de Educación. Digo, uno abraza el compromiso político hace mucho tiempo, ¿no? Y yo durante todo el año pasado coordiné los equipos técnicos de Alberto Fernández en la campaña, y él me asignó esta responsabilidad. Hace casi 10 años que vengo trabajando específicamente la agenda educativa como rector de una universidad. Y bueno, la verdad que para mí es una enorme satisfacción poder Sí. acompañar a nuestro ¿En gobierno. qué momento, no? Qué momento difícil, además, porque hay No que pensamos que iba a reestructurar. ser difícil, pero Pero jamás hay que imaginamos que iba a haber reestructurar una todo con pandemia. la pandemia. Esto no es lo mismo. Y otra, usted era docente en la universidad, ¿no? ¿También? Sí, ya, bueno, hasta que asumí como rector de una universidad era docente, y después ya como ministro y como rector de una universidad dejé de dar clases por una cuestión de tiempo, pero ¿Qué enseñaba, ministro? ¿Qué enseñaba? yo enseñaba 2 materias, una que era análisis político y la otra era movimientos sociales del siglo XX, se llamaba. Está bien. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros las rubias. Un placer. No, muchas gracias a ustedes, les deseo un muy buen fin de semana y un placer Igualmente. compartir reflexiones con ustedes, porque creo que siempre el intercambio uno aprende y uno fortalece también las miradas, y que se hable de educación siempre es importante, ¿no? Porque hay que darle, hoy lo hablábamos en el Consejo Federal, la educación muchas veces solo aparece frente al conflicto,
¿no? ¿Por qué no empiezan las clases? ¿Por qué hay un paro? Nosotros Todo tenemos esto es que por generar- falta de educación, todo eso que se dice tanto, ¿no? tenemos que darle a la educación mucha visibilidad para que esté siempre en la centralidad de nuestros pensamientos y que nos podamos comprometer como estamos haciendo ahora. En este momento tan difícil, yo creo que nos vamos a llevar dos cosas muy importantes. El reconocimiento a nuestros maestros y maestras, a nuestras escuelas, y también el diálogo que vamos a tener que sostener entre las dos instituciones de la educación más importante, que es la escuela y la familia, ¿no? Y Tal eso cual. también es un activo que nos va a dejar esta pandemia. Así Sí. es, así es.